Buenas noches con todos los presentes en el aula virtual. Hoy día el tema que vamos a tocar es reorganización de las personas jurídicas y el fin, la etapa final de las personas jurídicas, que es la disolución, liquidación y extinción. ¿Okay? Pero ¿qué significa reorganizar? Una idea, reorganizar. ¿O qué es organizar? Organizar, una idea. Una idea. Reorganizar o organizar. Organizar es establecer o reformar algo para lograr un fin. Es, en otras palabras, poner algo en orden, ¿no? Y reorganizar es volver a organizar una cosa de manera distinta para que sea más eficaz. Aquí tenemos un concepto un poco ya más operativo. Una reorganización de una persona jurídica es volver a organizar o reestructurar una persona jurídica de forma diferente a la que inicialmente lo había establecido sus miembros, de acuerdo a los fines que se trazan en el desarrollo de sus actividades. Bueno, esta definición un poco difícil vamos a ponerla con un ejemplo. Ya hemos revisado distintas personas jurídicas y para que se entienda mejor, por ejemplo, nosotros hemos constituido un comité. ¿Se acuerdan qué es un comité? ¿No? Es una organización que tiene como objetivo un fin altruista. No, un fin altruista. ¿Ok? Muchas gracias. Supongamos que habíamos constituido en el año 2014 un comité acá en nuestro distrito para implementar la posta médica, la posta municipal. El distrito tenía una posta municipal de salud, ¿no? Pero le faltaba implementarlo. Entonces organizamos y constituimos un comité para implementarlo. Y en el 2016 los miembros siguen con las pilas puestas, pero ya se quiere dar un paso más grande, porque ya se han hecho diversas actividades y se había implementado esta posta médica. Entonces por ahí uno de ustedes agarra y dice, bueno, ¿qué les parece si ya no somos un comité, sino somos una asociación? Eso es una reorganización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Hacer más eficientes a las personas jurídicas para lograr sus fines. Pero ¿cuáles son los requisitos a grandes rasgos para que debe contener una reorganización? Que la ley o su naturaleza lo permitan, ¿no? Que el acuerdo adoptado sea por el órgano supremo de la persona jurídica, de acuerdo a ley y a sus estatutos. Entonces se refiere a que generalmente hay que verificar el quórum, debe haber un quórum y una mayoría calificada. Y eventualmente la modificación del estatuto, que puede ser total o puede ser parcial. Ustedes han visto modificaciones de estatutos, pueden ser totales o parciales, de acuerdo, para adaptarla al nuevo tipo de persona jurídica. El reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, que ahí en las diapositivas la van a ver con sus iniciales, perdón, ahí, ¿no? ¿Se ve bien o creo que tengo que ampliarlo, no? En su artículo 79 nos dice, gracias, que son aplicables las normas relativas a la reorganización de sociedades en lo que fueren aplicables, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Como dentro de las personas jurídicas que no tienen naturaleza societaria todavía no está bien elaborado, bien trabajado, bien regulado. Después les voy a comentar, he estado revisando antes de venir acá, solamente en 2 o 3 personas jurídicas están reguladas algún tipo de reorganización. 2. Ahora vamos a ver. Entonces, supletoriamente estamos en la norma registral, permite que se le aplique las normas de sociedades, porque ahí sí está bien trabajado, bien elaborado. Cuando se vea el módulo de societario, ahí se va a explicar con mayor detalle, seguramente. Entonces, los tipos de reorganización más comunes y que vamos a tratar el día de hoy son la transformación, la fusión y la escisión. ¿Ok? El término reorganización ha sido implementado primero por leyes tributarias y después ha sido recogido por la Ley General de Sociedades, que es el término general y que abarca estos 3 tipos de reorganización: la transformación, la fusión y la escisión. ¿Ok? ¿Qué es la transformación? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan de sus clases de societario? La transformación podría estar relacionada, por ejemplo, como puso el ejemplo del comité. Un comité podría transformarse a otro tipo de sociedad, en este caso a una asociación. Ya no seguiría siendo un comité, sino ya un nuevo, ¿no? Que es una asociación. Así es. Exacto. El ejemplo que yo les comenté es un caso típico de transformación. Se adopta un nuevo tipo de persona jurídica. Ya no somos comité, ahora somos o queremos ser una asociación. Y para esa transformación tenemos que adaptarnos al nuevo tipo societario. Es decir, no va a ser tan complicado en el ejemplo que pusimos. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan en la clase, la primera clase que tuvimos en este módulo y en el pequeño resumen que hicimos el viernes pasado, dijimos que el Código Civil en una norma específica señalaba que el comité se rige supletoriamente por las normas del Código Civil, que tiene los mismos órganos de gobierno. Lógicamente que hay que modificar algunas otras cosas, como por ejemplo el objeto o la finalidad, ¿no? Porque ahora ya no es captar recursos solamente para implementar la posta médica, sino en el caso que ponemos, sino que ahora la asociación quiere diversificar, quiere transformarse, agrandar la persona jurídica. ¿Ok? El concepto que he puesto en la diapositiva dice que es el acuerdo de la persona jurídica en la cual se decide continuar funcionando como otro tipo de personas jurídicas establecidas en las leyes. ¿Ok? O sea, una asociación se puede transformar en un comité, viceversa, o un comité se puede transformar en una cooperativa, puede transformarse en un tipo societario también. La persona jurídica adopta a desarrollarse como un tipo jurídico distinto al que venía funcionando, lo cual implica cambiar su organización y estructura por una más adecuada a sus necesidades y nuevos objetivos, sin afectar su existencia. O sea, no es que nosotros para transformarnos en otra persona jurídica tengamos que extinguir el comité, siguiendo el ejemplo, sino que adoptamos el acuerdo, nos adaptamos al nuevo tipo de persona jurídica, en este caso la asociación, y continuamos evolucionando, continuamos realizando actividades de acuerdo a nuestro nuevo objetivo o fines.
¿Cuál es el fundamento legal? El fundamento legal no se encuentra en una norma de persona jurídica no societaria o no mercantil, sino que lo encontramos en el artículo 333 de la Ley General de Sociedades, pero de manera limitada. En el segundo párrafo nos dice: cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas en esta ley. La transformación no implica, continúa la norma, el cambio de la personalidad jurídica. Como ustedes pueden apreciar de la norma, vemos que dice que cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley, pero siempre que la ley lo permita, o mejor dicho, como lo ha puesto en negativo la norma, que la ley no lo impida. Pero aquí la ley no habla de que una persona jurídica puede transformarse en otra persona jurídica, lógicamente porque estamos dentro de la esfera o del campo de las sociedades. Pero también es permitido, si su naturaleza lo establece, puede transformarse en cualquier otra persona jurídica. ¿Ok? Como ya hemos adelantado, la transformación no supone la extinción de la persona jurídica, por lo que mantiene su personalidad jurídica cambiando su tipo legal. Ahora, una asociación, un poco dentro de estos conceptos, les pregunto a ustedes, ¿podría transformarse en una fundación? No. Bien, ¿por qué? Puesto que la asociación, los requisitos son una pluralidad de socios, mínimo de 2, y una fundación podría ser una sola persona. Podría ser una sola persona, pero podrían ser varias personas que afecten el patrimonio. Por ejemplo, una sucesión intestada, ¿no? Supongamos que una persona muere y deja varias propiedades, y la sucesión, que son varios hijos, 4 hijos, deciden, como dejó por decir 5 propiedades, una propiedad cada una, y la última propiedad hacemos una fundación. Puede ser. Pongamos lo más difícil, y una fundación podría transformarse en una asociación. Si alguien deja su testamento y constituye una fundación, ¿esta puede transformarse en una asociación? Nosotros creemos que no, porque si se ha constituido en un testamento, ya una vez que ha sido constituido, se supone cuando ya falleció, entonces ya no tenemos la voluntad del testador y ya no podría transformarse. Entonces, eso es a lo que se refiere siempre que su naturaleza o la ley lo pueda establecer. ¿Ok? Por eso hay que ver bien el tipo de persona jurídica que se puede transformar. ¿Cuál es la formalidad? La formalidad para transformar una persona jurídica es la misma que es de la constitución de esta persona jurídica o de la modificación del estatuto. En principio, es la escritura pública. La inscripción es en donde se inscribe, en la partida registral de la persona jurídica que se transforma. Es decir, volviendo al caso inicial, si el comité se inscribió en la partida número 1.000.000, cuando se transforme a asociación, no es que se cierre esa partida y se inscribe en otra partida,
sino que continúa con el mismo número de partida, 1 millón, sino que sencillamente ya no es un tipo de persona jurídica anterior, que era comité, sino que ahora es asociación. ¿Ok? Yo les pregunto. Entonces se anota el acto. El acto de transformación. Ahora, en ese caso, por ejemplo, si usted decía que no se extingue el comité, ¿sigue funcionando? No se extingue la persona jurídica. No se extingue la persona jurídica no. El tipo de persona jurídica sí. Claro, porque no pueden convivir dos tipos de persona jurídica. Lo que no se extingue es la personalidad jurídica. Pero lógicamente va a variar su denominación, seguramente, va a variar de repente su domicilio, etc. Todo eso tiene que adecuarse al nuevo tipo de persona jurídica. Pero yo lo que les quería preguntar era, ok, si usted, señor Chipoco, me dice, estamos inscribiéndolo en la misma partida registral, pero ¿qué pasa con el libro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo les dije que el registro de personas jurídicas está conformado por varios libros. ¿Se acuerdan? A ver, menciónenme alguno de los libros. A ver. Creo que lo pasamos muy rápido ese. De personas de real. No. De personas. Dentro del registro de personas jurídicas hay varios libros. Lo mencionamos así en ese pequeño repaso que hicimos. Tenemos el libro de asociaciones, el libro de comités. Entonces, yo les pregunto a ustedes, señores, señor registrador, ¿pero qué va a pasar con, si bien es cierto ahora yo soy una asociación, pero todavía estoy inscrito en el libro de comité? ¿Cómo es eso? Si tengo el mismo número. Tengo el mismo número, 1 millón, pero ya no soy comité, ahora soy asociación. ¿Qué pasa con el libro? El registrador tiene que variar el libro. En el índice tendría que variar el libro. Ya no puede, es lógico, si ya te transformaste a una asociación, entonces ya no puedes estar inscrito en el libro de comité. Tendrías que pasar al libro de asociación o del nuevo tipo de persona jurídica. ¿Ok? Eso es para efectos prácticos. Pero hay que hacer la distinción. No varía el número de partida registral, va a continuar con el mismo número de partida registral. Los actos posteriores que hace la asociación se van a inscribir en el mismo libro. Lo que va a variar es el libro en el cual, o el registro en el cual está inscrito. ¿Ok? ¿Más o menos quedó clara la figura? Quiero decir, variar, cuando es el libro está como comité. Esa variación que implica, o sea, es un índice. Claro, es un índice. Ya no voy a ver más a ese comité, y así no va a ser una asociación. Claro, así es. Como comité. ¿Como lo borran o qué va a ser? No, bueno, claro, en el índice sí, ya no es comité. Ya no es comité. Si por ejemplo, el comité se llamaba comité de solidaridad para en el distrito para la posta médica del distrito tal, pero ahora se llama Asociación de Solidaridad del distrito tal, por decirlo. Entonces, si alguien quiere formar posteriormente un comité para ayudar a esa posta médica que quiere tomar un nombre similar, lo podría hacer porque ya ese sería de baja a la denominación del comité. Y eso va a estar en el libro ya de asociaciones. Claro, pasaría al libro de asociaciones, ¿no?
y lo que se hace en el asiento es indicar la nueva forma que se adopta y los mandatos que establece la ley. ¿Sí? Sobre este tema de transformación, a ver, una pregunta. ¿Se acuerdan que yo les dije de las OSDs? ¿Se acuerdan qué son las OSDs? Las organizaciones sociales de base, ¿no? Y yo les dije que como estas personas jurídicas son para los sectores menos favorecidos, porque es una ayuda alimentaria a esos sectores de nuestra sociedad, nosotros le dijimos que una directiva aprobada por una resolución del superintendente, la 373-2003 SN, establecía el traslado de, supongamos que un club de madres se había constituido como una asociación, pero para obtener los beneficios, las donaciones de la municipalidad o del ente estatal pertinente, querían cambiar de tipo, de asociación a organización social de base. Y yo también les dije, ¿se acuerdan? Que esta directiva o esta norma registral establecía que solo bastaba con que la Asamblea General adoptara un acuerdo de someterse al régimen de las organizaciones sociales de base. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿es una transformación o no es una transformación? Yo les leo el artículo para que tengan una idea de eso. Los clubes de madres, comités de vaso de leche y todas aquellas organizaciones cuya finalidad consiste en el desarrollo de actividades de apoyo alimentario a la población de menores recursos que se encuentren inscritos en el libro de asociaciones y en las que no conste su calidad de organización social de base, para solicitar el traslado de su partida al libro de organizaciones sociales de base se presentará uno de los siguientes documentos. Y ahí hablan de la copia certificada por notario del acta de la Asamblea General en la cual se decide someterse al régimen de la ley 25300, acompañando la documentación complementaria. Quiere decir constancia de convocatoria, constancia de cono, etcétera, etcétera. Ahora, este acuerdo es una transformación. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Perdón, ¿tu nombre era? Perdón. Ernesto. Ernesto, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Es una transformación o no? También puedes opinar. ¿Tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Edgardo. Edgardo, Sí. todos son con él. Ok. Puedes opinar también. Ayúdalo a tu amigo Ernesto. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, está dentro de las... no sería una transformación. No sería una transformación. ¿Por qué? Por lo que en realidad bueno, no estaría cambiando de denominación, aunque son organizaciones de base que son para fines sociales, ¿no? Aunque, doctora, sin responder la pregunta, que ellos también, porque había problemas en ese caso. Las municipalidades, por ejemplo, bueno, apoyan a estas organizaciones de vaso de leche y clubes de madres, pero algunos se habían constituido como asociación, entonces como asociación ya eran privadas. Cuando solicitaron el apoyo social, tuvieron algunos problemas porque la municipalidad no podía canalizar el apoyo, entonces tenían que, no sé, de algún modo transformarse en lo que es organización de base de leche para gozar el apoyo de la municipalidad de parte del Estado. Entonces sería una transformación, ¿no? De algún modo. Ya, de algún modo. ¿Tú qué piensas? O sea, por el
por el propósito de estas organizaciones para hacerlo más eficaz. Hay una transformación, ¿no? Es una transformación. Okay. Bueno, en realidad no es una transformación, porque no reúne los requisitos. Es simplemente el trasladar la partida del libro de asociaciones al libro de organizaciones sociales de base. ¿Ok? Nada más. Lo que pasa es que, como les dije en la clase pasada, las organizaciones sociales de base son personas jurídicas creadas por ley, pero que tienen, su naturaleza es de una asociación. Es simplemente un traslado que se hace dentro del registro de personas jurídicas. Les voy a leer, a ver, ojalá que lo encuentren. Les dije que en la parte considerativa por el nombre un poco confundía, ¿no, doctor? Porque dice organizaciones sociales de base y el otro dice asociaciones, pero si su naturaleza es de una asociación, entonces no sería una transformación. Todo bien. Miren, les voy a leer un pequeño párrafo de la parte considerativa de esta resolución del superintendente, donde un poco ahí dan su punto de vista. Las disposiciones legales se refieren a las de organizaciones sociales de base, no regulan su naturaleza jurídica. Sin embargo, se infiere que se tratan de organizaciones que a través de actividades comunes buscan atender las necesidades alimentarias de las poblaciones de bajos recursos, con un evidente fin no lucrativo. Y en consecuencia son asociaciones, pero regidas por su normatividad especial. O sea, esta directiva la equipara a una asociación, al tipo de asociación. Ahí tomó partida la directiva. Cuando yo estuve en el comité que hizo esta directiva, yo era partidario de que se regulara de una forma diferente, porque para mí es una organización, la organización social de base es una persona jurídica creada por ley, pero para efectos prácticos llegamos al acuerdo de declarar un tratamiento como de asociación. Por eso es que si un club de madres o un comité de vaso de leche está inscrito en el libro de asociaciones, no necesita modificar su estatuto o transformarlo, porque su naturaleza es de una asociación. Las pautas, o mejor dicho, el estatuto, las normas que tiene el estatuto, se adaptan al tipo de asociación. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, no es una transformación este traslado, sino que es meramente para fines prácticos, para que realmente estos clubes de madres, comedores populares pasen a inscribirse en el libro de organizaciones sociales de base. Pero, como no es una transformación, si la asociación quiere transformarse a organización social de base, lo puede hacer. ¿Ok? ¿Queda claro? O sea, en otras palabras, el Club de Madres, que es una asociación, tiene dos alternativas. O se transforma cambiando su estatuto o cambiando las normas pertinentes, que no es una modificación total, sino una modificación parcial, porque hasta la denominación la tiene. Y número dos, la otra alternativa, y la que es menos onerosa, sería simplemente trasladar. Las dos son válidas y las dos, un poco respondo a tu pregunta, son aceptadas, serían aceptadas por el gobierno local, la municipalidad. Ambos, entonces. Ambos.
Tendremos que fundamentarlo porque algunos funcionarios también confunden, no lo tienen claro. Pero tú llevas tu inscripción, estoy ahí con esto, o sea, haces esta acta de que se someten a la ley de organizaciones sociales de base, su reglamento, lo inscribes en registros, tu asociación pasa inscrito en el libro de organizaciones sociales de base, y tú vas a la municipalidad con tu inscripción y le dices, señor, no sé, gerente o subgerente de la municipalidad, de juntas vecinales, de la dirección competente, mi club de madres está inscrito en el libro de organizaciones sociales de base. O sea, el registro me está reconociendo a este club de madres como una organización social de base. Te estoy dando una salida, no vayas a cobrar mucho. Doctor, no lo entendió muy bien. Ya es una Mejor, asociación. mejor. Es una asociación. No, Se va a la municipalidad, la asociación de clubes de madres va a la municipalidad y le dicen que ustedes son asociaciones privadas. Esto solamente es para organizaciones sociales de base. Okay. Entonces, ellos se reúnen en el acuerdo, optan por, digamos, por definir organización social de base. Así es. Ese acta lo llevan a registros para inscribirlo. Así es. Y ya dejarían de ser entonces asociación, se convierten en organización social. Registralmente hablando, sí, pero con eso ya puedes obtener los beneficios. Lógicamente, esa inscripción la llevas al registro municipal, la inscribes en el registro municipal y con eso ya vas a tener tu autorización. Lo que queda de lado es el nombre de la asociación, ya propiamente, ¿no? Porque inicialmente tenían un nombre, ¿no? La asociación, obviamente ya pertenecen ya a la organización de base. Exacto. Esa no cobres mucho. Si no, después. Aparte. No puedes comparar. Te estoy dando la salida. Lee la directiva. Ahí en las diapositivas, en el. ¿Cómo se llama? En las copias. ¿No has pasado las copias? Bueno, ahorita todavía no como... No, estas no, las Sí. anteriores sí, ¿no? Las anteriores sí. Ahí está la directiva, léela, estudiala. Ok. Acuérdate que lo has escuchado en clase. Sí. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el otro tipo de reorganización? La fusión. ¿Qué es la fusión? Es cuando dos o más personas jurídicas acuerdan formar una sola organización cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. ¿Ok? Vamos a la pizarra. Hazme acordar para cuando termine. ¿No? Porque a veces me olvido. Supongamos tenemos 3 asociaciones y ellos deciden constituir una sola. Esa es la fusión. Estas dejan Se extingue. exacto para ser una sola. Ese sería el plan. Ahora, sería válido que, por ejemplo, esta sea una asociación, esta sea un comité y esta sea una cooperativa. Acá decide inscribirse como asociación. Sería transformar, no sería sección. Ese es uno y ese es dos. Tenemos 3 asociaciones, 3, 1, 2, 3, y ellas deciden venir acá. Acá no es que se cree una nueva, sino que acá se juntan y vienen acá. ¿Es esto una fusión? Decisión. Fusión por asociación. Claro. Justamente, acuérdense de estos gráficos porque ahora vamos a ver. No puedo borrar, no, mejor dicho, no puedo dejar por los gráficos.
Acuérdense de esos gráficos. No, lo que pasa es que cuando aprenda, aquí en la aula virtual espero que hayan copiado los gráficos. Ok. Justamente lo que han dicho por acá son las clases o los tipos de fusión. Puede ser, esto está mejor explicado en la Ley General de Sociedades, pero que sirve para las personas jurídicas que no son sociedades. Puede ser la fusión de dos o más personas jurídicas para constituir una nueva organización, como lo pusimos en el gráfico del lado derecho, ¿no? Con la extinción de la personalidad jurídica de las organizaciones incorporadas y la transmisión en bloque de su patrimonio. En el gráfico derecho, ¿se acuerdan? Pusimos 3 personas jurídicas y abajo pusimos una nueva. Las 3 de arriba se extinguen, ¿no? Y la otra clase de fusión es la absorción de una o más personas jurídicas por otra organización existente, que origina la extinción de la personalidad jurídica de la persona jurídica o personas jurídicas absorbidas. ¿Ok? Volvamos al gráfico. Vamos a hacer un poco más grande. 1, 2, 3. ¿Cuáles son las personas jurídicas absorbidas de este gráfico? ¿Ah? 2 y 3. 2 y 3. Okay. La absorbente es la 1. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Absorbidas 2 y 3, la absorbente. Entonces, esta sería ahora más grande. Eso es la fusión. ¿Ok? No es muy complicado. O creo que lo estoy haciendo muy simple. Ah, qué bueno. Me interesa que al menos tengan la idea. Bien, entonces ya sabemos las clases de fusión. El acuerdo de fusión que debe contener, lógicamente, los requisitos legales y estatutarios establecidos para dicho acto. La denominación y domicilio de la persona, principalmente la denominación y domicilio de la persona jurídica, la fecha de entrada en vigencia de la fusión, el estatuto de la nueva persona jurídica, ¿no? Cuando se crea una nueva, o una modificación parcial, o de repente no se modifica si hay una absorbente y varias absorbidas. En otras palabras, las absorbidas, las personas jurídicas absorbidas, simplemente se extinguen y se acoplan a la estructura de la persona jurídica absorbente. Así sería más sencillo. ¿Okay? La inscripción de la fusión en el registro. Aquí el reglamento nos habla de 2 alternativas. Cuando la fusión es por absorción o cuando se crea una nueva persona jurídica. Si se constituye una nueva persona jurídica, se tiene que abrir una nueva partida registral. ¿Okay? Es diferente a la transformación. ¿Se acuerdan que dijimos que conservaba su mismo número? En este caso, como es un nacimiento de una nueva persona jurídica, se cierran las partidas absorbidas y se crea una nueva. Se indican los acuerdos de fusión, o sea, de cada persona jurídica,
la fecha de entrada en vigencia de la fusión, que eso no hay normas específicas, lo establece cada acuerdo de Asamblea General. Puede ser desde la fecha en la cual se adopta el acuerdo de fusión, puede ser desde la fecha en la cual se formaliza mediante escritura pública, o puede ser mediante la inscripción, ¿no? Lógicamente acá tiene que ser mediante escritura pública, porque si creamos una nueva persona jurídica debe contener los requisitos para constituir una persona jurídica, lo que implica el nuevo estatuto. El nombre de las personas jurídicas que participaron en la fusión, ¿no?, incluyendo los datos de la inscripción, los datos exigidos por las disposiciones legales para la nueva persona jurídica. O sea, si se fusionan varios comités para crear una asociación, entonces se tiene que regular por el Código Civil. Tenemos que ir al Código Civil y ver los requisitos que establece el Código Civil en el estatuto, que deben estar contemplados en el mismo. Y cualquier otra información relevante para el registrador, siempre que conste en el mismo. O sea, aquí simplemente quiero darles un alcance. El registrador, cuando inscribe un acto, tiene que poner no todo el texto del acuerdo, no todo lo que dice el documento, sino que pone principalmente el acuerdo adoptado. Eso tiene que ver con los tipos de inscripción, ¿no?, que es un extracto. En nuestro caso, en nuestro país, nosotros no ponemos totalmente todo lo que dice, o sea, porque sería así, o sea, tendríamos que copiar todo el acta. Nosotros no hacemos eso. Ustedes han visto asientos de inscripción de personas jurídicas, simplemente lo que se pone es el acuerdo, ¿ok? Para hacerlo sencillo, un otorgamiento de poder, se pone el nombre de las personas mediante asamblea, mediante acuerdo de asamblea general de fecha de tanto, se acordó otorgar poder a los nombres de los apoderados, sus DNIs y sus facultades. Últimamente estamos tratándose de poderes, de transcribir todo el poder, pero hay cosas que se pueden obviar, que no tienen interés para terceros. Por ejemplo, si se otorga poder a una persona para ¿cómo se llama?, para ver la organización interna, ¿no?, la limpieza de la persona jurídica, etcétera, etcétera, eso no nos interesa, o no le interesa a terceros, porque es una cuestión más que nada administrativa, interna. Entonces no lo ponemos. Ponemos sí lo que tiene trascendencia para terceros. ¿Cuáles son las facultades? Facultades bancarias, facultades de representación, de actos de disposición, ¿no? Pero como les digo, la técnica en nuestro país para inscribir un acto se les conoce como de inscripción, no de transcripción. Son las dos técnicas. Transcripción es copiar todo. La inscripción es un extracto. Por eso nosotros, cualquier otra información relevante para el registrador, siempre que conste en el título. O sea, tampoco el registrador en el asiento puede poner lo que cree interpretar, porque ya es una cuestión subjetiva de uno. Uno copia tal cual y la interpretación ya viene de terceros, y también del registrador cuando tenga que inscribir un acto posterior o un acto derivado de esa inscripción. ¿No? Es simplemente unos alcances. Entonces, eso se va a ver en mayor detalle en el diplomado de los sábados, ¿no? Justo yo tengo que dar una charla en ese diplomado. ¿Ok? Fusión. Cuando la fusión es por absorción,
Aquí sí es diferente a crear una nueva persona jurídica. Se inscribe en la partida registral de la persona jurídica absorbente, que es la predominante, ¿no? La absorbente es la predominante. Se indican los acuerdos de fusión, cuáles son los acuerdos, igual la fecha de entrada en vigencia de la fusión, las modificaciones estatutarias acordadas, el nombre de la persona jurídica absorbidas y sus partidas registrales, y cualquier otra información relevante para el registrador siempre que conste en el título, ¿no? Este tema es interesante. Esto lo encontramos en el artículo 81. Adicionalmente, se debe trasladar los asientos de la partida registral de la persona jurídica extinguida que están vigentes a la partida registral de la nueva persona jurídica o de la persona jurídica absorbente. A ver, vamos a revisarlo. Parece mentira, pero particularmente para mí, la pizarra se aprende más. El ejemplo: tenemos 3 personas jurídicas absorbidas. No, mejor pongámosle 3 personas jurídicas que se fusionan y crean una nueva. Entonces, la norma me dice que tengo que trasladar, esto genera la creación de una nueva partida. ¿Ok? La 1.000.001, por decir. Esta es mi nueva partida. Entonces, ¿qué podría o qué actos podría trasladar de acá a la nueva partida? El estatuto de esta podría trasladar un estatuto de una persona jurídica, de una de estas personas jurídicas. ¿Qué actos podría hacer esto? Podría trasladar el consejo directivo, ¿qué actos podrían ser? ¿Un estatuto? No, porque si se crea una nueva persona jurídica, se está adoptando un nuevo estatuto. Un consejo directivo, tampoco. ¿Por qué? Porque acá va a haber un consejo directivo. A mí lo que se me ocurre, ¿qué actos podría trasladarse? Siéntate, siéntate. El doctor va a dar su charla después de... O sea, tengo que correr más. Sí, no. Por ejemplo, podría trasladar una medida cautelar. Está dispuesta por disposición judicial. ¿No? Entonces, ¿qué digo? Yo agarro y para eludir esa medida cautelar me meto para fusionarme con otras personas jurídicas. O sea, la criollada. Con eso quiero evitar que esta medida cautelar no afecte mi partida. Por ejemplo. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero ya discrecionalmente el registrador tiene que ver qué actos inscribibles, lógicamente, se trasladan. ¿Ok? Sigamos. Seguimos con este tema. A mí me apasiona particularmente, no sé. Espero que
esté captando, ¿no? A la vez que se crea una nueva partida registral, se cancelan las partidas registrales de las personas jurídicas extinguidas. Ese sería el otro efecto. El efecto inverso para las partidas o para las personas jurídicas absorbidas, ¿no? Y tiene que indicarse la razón de la cancelación, la fusión, ¿no? Fusión por absorción, ¿no? Modalidad de la fusión utilizada, indicación de la partida registral de la nueva persona jurídica o del absorbente, si no creamos una nueva partida, recuerden, y las demás circunstancias que el registrador juzgue conveniente. O sea, tampoco el registrador puede inventar, ¿no? Tiene que poner datos que permitan que siga hacer un seguimiento a la persona jurídica. Esto lo encontramos en el artículo 82 del reglamento. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se fusionan personas jurídicas con domicilios distintos? O sea, se fusionan dos personas jurídicas, una domiciliada en Lima y otra domiciliada en Ica. Aquí el reglamento establece cuáles son las pautas. El título presentado originará la extensión de los asientos de presentación en la oficina registral del domicilio de las personas jurídicas que intervienen en la fusión, ¿no? O sea, tanto en Lima como en el ejemplo. ¿Qué significa asiento de presentación? Cuando ustedes ingresan un título al registro, genera un número. Eso genera un asiento de presentación que tiene una vigencia, ¿no? A ver, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 35 días, prorrogables 25 más. Ese es el asiento de presentación. ¿Ok? El registrador de la oficina registral del domicilio de la nueva persona jurídica o del absorbente tiene competencia nacional para calificar la fusión. Este trámite les hace recordar lo que hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de la inscripción de las personas jurídicas extranjeras? Sí, es similar, es parecido. Entonces, debemos solicitar copias literales de los títulos archivados pertinentes. Inscrita la fusión, o sea, si la nueva persona jurídica establece su domicilio en Lima, el competente es el de Lima, no el de Ica. ¿Ok? O si la fusión por absorción, el absorbente, la persona jurídica absorbente es la de Ica, es competente el de Ica. ¿Ok? Inscrita la fusión, el registrador competente comunicará a los registradores del domicilio de cada una de las personas jurídicas intervinientes, acompañando copia certificada del título que dio mérito a la inscripción para que se extienda el asiento de cierre de la partida. ¿Ok? Si se crea una nueva persona jurídica en Lima, se cerrará la de Ica y la de Lima, por decir, o la de Ica y la de Lima. Y si la absorbente es, en el caso de por absorción, la de Ica, se cierra la de Lima, la de Arequipa, ¿no? Y queda vigente la partida de Ica. El registrador competente trasladará los asientos vigentes de las partidas registrales de las personas jurídicas extranjeras. Ya hemos hablado, ¿no? Una medida cautelar, ¿no? Que por resolución judicial. Esto lo tenemos en el artículo 83 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.
La inscripción de la transferencia por fusión tiene que ver con los bienes o con los derechos que tienen las personas jurídicas, ¿no? Esto guarda relación con otros registros, ya no con el de personas jurídicas. Si una asociación absorbida tiene, por ejemplo, un bien inmueble, ¿quién lo califica? ¿El registrador de personas jurídicas o el registrador de propiedad? ¿Alguna idea? De propiedad, me imagino, por lo que corresponde a todo lo que se llama. Así es. Así es. Primero tú inscribes la fusión en el registro de personas jurídicas. Y esto es lo que te dice el artículo 84 del reglamento. Y una vez que inscribas la fusión en el registro de personas jurídicas, presentas tu título en el registro de propiedad para que se inscriba en la partida de la propiedad inmueble, de la partida del inmueble. Por ejemplo, si como consecuencia de esta fusión se ha creado una nueva persona jurídica, lógicamente va a tener una denominación nueva, para efectos de que cambie la denominación, ¿no? Pero no es necesario que presenten nuevamente otra escritura pública, otra parte notarial, porque eso puede aumentar los costos, ¿no? Porque el notario cobra por parte notarial, sino que ustedes en la solicitud indican remítanse el título archivado, tal, y acompañan una copia simple de su inscripción, ¿no? De su fusión. El mérito a ello es que en propiedad se inscribe. Y el reglamento hace una precisión. Dice, se solicita el mérito a la inscripción de la fusión, aunque ellos no aparezcan en la escritura pública de fusión. ¿Qué quiere decir? Si esa propiedad no aparece en el acuerdo de fusión, porque se olvidaron, ustedes en su solicitud indican quiero que se inscriba en la partida tal, entonces el registrador va a verificar que antes pertenecía a una de las personas jurídicas absorbidas y el mérito a eso lo tendría que incluir. A eso se refiere. Como que eso forma, como que es patrimonio ya de la nueva persona jurídica. Así es. Eso sería, ya formaría parte del patrimonio de la persona jurídica. ¿No? Por decirte, ahora ustedes saben realmente cuando compramos un departamento, a veces ya no es solamente el departamento, sino es un estacionamiento y de repente un depósito, ya son tres partidas, ¿no? Entonces, en el acuerdo de fusión se mencionó al departamento, se mencionó al estacionamiento, pero no se mencionó el depósito, por decirlo. Uy, nos olvidamos del depósito, ¿ok? Pero uno de ustedes dos que está mosca, no se preocupe. Vamos a poner, yo voy a presentar mi solicitud y voy a agregar la partida del depósito. No vayan a decir que ustedes han arreglado con el registrador, que esto y que el otro, porque eso no es cierto. Porque nosotros los registradores nos pintan como que somos de lo peor. No, hermanito, es tanta, así es, nada de eso. Si no, yo no les voy a dar más claves, ¿eh? ¿Tú qué dices, doctor? Así es. Entonces, nada de hermanito, esto yo lo arreglo, no hay problema. La notaría te va a salir más. Así es. Entonces ustedes ponen su solicitud y el depósito tal. O si quieren, para tirar más floro, hacen su escrito bien bonito, ¿no? Que a los abogados les encanta eso, tirar su floro. Hace tiempo que no ejerzo, o sea, estoy 20 años en registro. Ahora ya las tengo. Hacer un tema escrito, a veces letra 12, no, 14 pone. Cuesta más. ¿No? Todo para que aparezca tu sello. Entonces con eso, uy, mira, ya lo escribimos, te solucioné el problema. Porque tenías que ir a la notaría, a hacer una escritura pública aclaratoria, yo te lo solucioné en 2 patadas.
¿Ok? A eso se refiere. No digo más porque estoy dando muchos secretos. Y eso que no ejerzo, o sea, ejerzo la profesión, pero como registrador. La escisión. Sigamos corriendo, porque ya el doctor Tapia nos está mirando. No, sigue. Puede demorarse todo lo que quiera. No. ¿Qué es la escisión? Bueno, aquí hemos adaptado la definición que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Es la división o el fraccionamiento del patrimonio de la persona jurídica en dos o más bloques para transferirlos a otras personas jurídicas o para conservar parte de su patrimonio, ¿no? Vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿Ya? Bueno, la fusión ya la tienen en la cabeza. Pero ¿qué es la escisión? Supongamos que esta es una asociación y este es su patrimonio. Entonces, agarramos una porción del patrimonio o para crear una persona jurídica nueva, ¿no? Un poco el ejemplo que hablábamos de la asociación. Vamos a donar, ¿no? Tenemos 5 propiedades, somos 3 herederos, vamos a donar uno para que constituyamos una fundación. El que es más vivo dice, ya, por ahí queda el depósito. No demos el departamento, no demos el estacionamiento, el depósito. Una mini fundación. Esa es una escisión, así. ¿Ok? O sea, se fracciona, se divide. ¿Ok? Se puede crear una, que es la típica. Hay que volver. Acuérdense del gráfico porque vamos a ver las clases de escisión. Este es el, si quieres hacer gráficos, tienes que, esta es la clave. Yo puse en la diapositiva este espacio en blanco para acordarme del gráfico. Lo que pasa es que yo no soy bueno para la computadora y yo quería hacer los gráficos y no me salían. Y tenía que esperar a mi hija, porque mi hija es ingeniera, estudia ingeniería, y ella me ayuda con los PowerPoint. Pero ayer mi hija la recogí a las 10:30 de la noche en la universidad, ya no tenía cabeza para hacer gráficos. Por eso ahí está ayudando. Las formas de decisión. La división de la totalidad del patrimonio de una persona jurídica en 2 o más bloques patrimoniales que son transferidos a nuevas personas jurídicas o absorbidos por personas jurídicas existentes o ambas cosas a la vez, ¿no? Esto trae como consecuencia la extinción de la entidad o de la organización o de la persona jurídica existida. Ojo que cuando en las diapositivas hablo de entidad, de organización, se refiere a la persona jurídica. Es para efectos prácticos, para efectos de evitar incurrir en redundancias, ¿no? El Código Civil, como en mis definiciones de las diapositivas de la primera clase van a ver, cuando defino asociación, cuando defino comité, cooperativo, pongo es una organización. Esa es la definición que contempla operativamente el Código Civil. ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere pasar a hacer un gráfico de esto? Le doy la oportunidad. Doctor Tapia, ¿usted quiere ayudarme con oportunidades a los alumnos? Lo veo menos temeroso ahí. La división de la totalidad del patrimonio de una persona jurídica en 2 o más bloques patrimoniales que son transferidos a nuevas personas jurídicas o absorbidos por personas jurídicas existentes o ambas cosas a la vez. ¿Ok? Lo único malo es que hay que estar borrando a cada rato, ¿no? Eso no es regular. Entonces, yo puedo tener mi patrimonio y puedo crear una, puedo crear 2, puedo crear 3 personas jurídicas. Eso es una decisión. Pero esta no se extingue, ¿por qué?
quedó este patrimonio. O puede ser absorbido por los tres. Correcto. Correcto. O me puedo quedar sin patrimonio. En consecuencia, si me quedo sin patrimonio, me puedo extinguir. No podría. Vamos a borrar rápido. Me avisas el tiempo. Para no seguir haciendo gráficos. La otra forma de decisión sería la segregación de una o más bloques patrimoniales de una persona jurídica que no se extingue y que lo transfieren a uno o más personas jurídicas nuevas o son absorbidos por entidades existentes o ambas cosas a la vez. La organización extinguida ajusta su patrimonio en el monto correspondiente. Como les dije, dentro de la figura de decisión está regulada por la Ley General de Sociedades, de ahí estamos adoptando, por eso que me estoy poniendo ahí en la diapositiva que la base legal es el artículo 365, pero que le es aplicable a las personas jurídicas que no tienen naturaleza societaria. Supletoriamente es válido, Ustedes cuando hagan su estatuto pueden poner, ¿no?, que corresponde a la Asamblea General de una asociación o de un comité, la transformación, la fusión, la escisión. Siempre, o general, siempre, yo creo, es el órgano supremo o el órgano máximo que la mayoría de las personas jurídicas no societarias en la Asamblea General adopta los acuerdos de transformación, de fusión, de escisión, ¿no? Es en otras palabras, reorganización, ¿no? Es mejor, es así. Ahora bien, pongamos un ejemplo. Supongamos que tú no viniste a esta clase y tú hiciste un estatuto y pusiste que el Consejo Directivo se encarga de la transformación, acuerda la transformación. Y yo reviso tu estatuto y digo, este ha sido mi alumno y esta vez no fue a clase, se lo voy a observar. Pero ¿cuál creen ustedes que sería el fundamento legal para observar? Porque él puede decir, el Código Civil no me dice que sea la Asamblea General quien deba adoptar el acuerdo de transformación. Entonces, por lo que tú explicaste en tu primera clase, que yo sí asistí, las asociaciones tienen el derecho de la autorregularse. Por eso está bien que sea el Consejo Directivo. ¿Tiene razón o no tiene razón? Aunque él no ha hablado nada, pero yo ya le leí el pensamiento de su escrito furibundo que tenía. Entonces, ¿pero cuál sería mi fundamento como registrador para decir no? Tiene que ser la Asamblea General como órgano supremo. Tiene dos órganos, la asociación, lo que es el estatuto y lo que es la Asamblea. En este caso le correspondería a la Asamblea. El estatuto no es un órgano. Es la asociación y el Consejo Directivo. Y él opuso que el Consejo Directivo tiene que acuerda la transformación, la fusión y la escisión. Lo que pasa es que yo lo que veo es que en la transformación, en la fusión, en la escisión, eventualmente también hay una modificación estatutaria. El único órgano que modifica el estatuto sería la Asamblea General, el órgano supremo. Por eso es competente. ¿Ok? Así que no lo observé o no lo taché porque no asististe de clase. No vamos a repetir, solamente acá habla el reglamento en el artículo 85
que para la inscripción de los actos derivados de decisión se aplicarán en lo que resultan pertinentes las normas sobre la fusión reguladas en este reglamento. Entonces, si me pongo a explicar todo esto, sería repetir lo mismo de las diapositivas de la fusión. Son aplicables en cuanto sea pertinente. ¿Okay? Y finalmente pasemos a lo que es el acuerdo, o mejor dicho, la disolución, liquidación y extinción, que vamos a tratar de verlo en una media hora, ¿no? Como máximo, doctor Tapia. Denme unos 20 segundos para tomar un poco de... que se me está secando la garganta. Uy, pero acá les estoy adelantando ya antes. Bien, señores. En el registro se inscribe desde el nacimiento de la persona jurídica hasta su fenecimiento. Haciendo un paralelo con la vida de la persona humana, nosotros nos inscribimos en el registro civil de las municipalidades. Cuando nacemos, nosotros no vamos al registro y nos inscribimos, nuestros padres nos inscriben. Cuando nos casamos, cuando morimos, nos inscriben esos actos en los registros civiles de las municipalidades. Igualmente, las personas jurídicas tienen que inscribirse más actos, desde su nacimiento, que sería la Constitución, su desarrollo, modificaciones estatutarias, otorgamientos de poderes, elección regular de los consejos directivos, hasta su fenecimiento, que sería la extinción. Entonces, cuando ya la persona jurídica está pasando de repente por situaciones difíciles, acuerdan los miembros extinguir la persona jurídica. Pero para extinguir la persona jurídica hay 3 pasos. Y lo vamos a ver hoy día. La disolución, la liquidación y la extinción. ¿Ok? La disolución es el primer paso para llegar a la extinción. Pero también hay otras formas de disolverse, no solamente cuando la acuerde la Asamblea General, lo vamos a ver más adelante, sino también cuando terminó el periodo que establecieron de vida. Porque las personas jurídicas, algunas personas jurídicas como la asociación, el comité, pueden ser de duración determinada o indeterminada. Indeterminada quiere decir que vivan hasta más del tiempo de los socios, de los miembros fundadores. Y determinada quiere decir que aquí, por ejemplo, un comité, ¿no? Como poníamos el ejemplo inicial, nos constituimos para implementar una posta médica o para implementar como cuartel de bomberos, un plazo de 5 años. Vencido ese plazo, tenemos que extinguirnos. Salvo que por ahí un miembro avispado dice, un momentito, se va a vencer estos 5 años, nos constituimos en el 2012. Vamos a modificar ese artículo y vamos a convertirlo en determinado. Pero cuando vence su plazo, también se extingue la persona. ¿Y qué es la disolución? Es el acuerdo adoptado por el órgano supremo de la persona jurídica, mediante el cual se inicia la etapa final de sus actividades hasta llegar a la extinción. Ahora, ahí quiero hacer una salvedad, que la vamos a ver más adelante. Necesariamente, estoy haciendo la pregunta y después la vamos a absorber.
¿necesariamente el acuerdo de disolución implica que vamos a llegar a la extinción? Lo dejamos en una pregunta. Doctor Tapia, por favor, no vaya a contestar. Muchas gracias. Las causales de disolución se encuentran en la ley y el estatuto, ¿no? Aquí en la diapositiva van a ver algunos ejemplos, ¿no? En las asociaciones, el Código Civil establece causales de disolución por pleno derecho, por liquidación y por actos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Eso lo pueden revisar en los artículos 94 y 96 del Código Civil. Son unas causales legales. En las cooperativas, las causales se encuentran reguladas en el artículo 53 del texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas. Y una de las causales, leyendo el de las cooperativas, es un tema que hemos tocado hoy día, de la fusión. Por fusión, dice, se puede disolver por fusión. ¿Ok? Es para poner como ejemplo, ¿no? Pero también podemos determinar tipos o clases de disolución. Los establecidos por la ley, los que hemos mencionado hace un ratito, Código Civil, Ley General de Cooperativas, los regulados por el estatuto, ahí vendría a ser el plazo, ¿no? Disolución voluntaria. ¿Qué significa esto? Que los miembros que conforman la persona jurídica acuerdan voluntariamente disolver. Generalmente en el estatuto, dentro de las causales de disolución, ponen una general, por acuerdo de Asamblea General. Entonces ahí entraría la disolución voluntaria. Y también hay la disolución judicial, que es que el órgano competente acuerda la disolución producto de una demanda judicial, ¿no? Entonces, son las clases de disolución que hemos encontrado. ¿Usted, doctor Tapia, encuentra otra o está bien? Está bien, ¿no? Toma un poco de cerebro. ¿Cuál es el título para inscribir la disolución? La copia certificada del acta del órgano supremo de la persona jurídica. ¿Ok? O sea, el acuerdo de disolución tiene que estar en un acta, es un acuerdo de Asamblea General, hemos dicho, del órgano supremo, y se presenta al registro mediante copia certificada por notario. La disolución, en cuanto a la formalidad, no es la escritura pública. La escritura pública. No. Es copia certificada. El acuerdo de disolución es ¿cómo se llama? Gracias. El acuerdo de disolución, acá me falta ponerle efectos a esto, no quiero que adelantarnos a. Así que vamos a hacer un poco burro esto. No se proyecta. Estoy tapándolo acá creyendo que voy a tapar ahí. El acuerdo de disolución es copia certificada. Ahora bien, pregunta. Supongamos, gracias, que la persona jurídica acuerda disolver. ¿Por qué disolver a la asociación? Vamos a poner una asociación. Porque supuestamente se ha reducido el número de miembros. Porque éramos 20 y ahora vemos que somos 4 personas, 5, 6. Y no hay mucho interés. La gente no viene, entonces voluntariamente las personas que estamos acá decidimos acordar la disolución. Lógicamente que hay que convocar a todos los asociados y acordamos la disolución. Pero este acuerdo de disolución, sin embargo,
genera el efecto contrario. A la siguiente asamblea vienen todos. Vienen los 25 o 30 miembros. Entonces, me confundió Edgardo y Ernesto. Y Ernesto hábilmente viene a esta asamblea y dice: yo propongo revocar, que usted, Edgardo, como presidente, convoque una nueva asamblea. Mejor dicho, supongamos que no es necesario, que hemos asistido el universo. Ustedes saben que cuando se trata de una asamblea universal no es necesario convocatoria. Entonces Ernesto dice: yo propongo revocar el acuerdo de disolución. Edgardo dice: un momentito, ya el acuerdo ha sido conforme al estatuto, no es válido, no es procedente. Eduardo dice: pero si estamos todos, ¿por qué no? Si somos 30 y el acuerdo fue por 5 o 6 personas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién tiene la razón? ¿Sería válido adoptar el acuerdo de revocar la disolución y tenemos que seguir adelante o no? ¿Es válido o no es válido? Ya tenemos que llegar hasta la extinción. Sí, la asamblea, que es la autoridad máxima, puede terminar, pienso que se dejaría sin jefe y continuar. Ok. ¿Tu opinión? Muy bien. ¿La compartes? ¿No la compartes? Bueno, sí lo comparto, porque en realidad si una asamblea de una minoría tomó en cuenta, bueno, decidió acuerdo voluntario de disolver, pero también es válido tomando en cuenta que la misma asamblea, en su mayoría, respalde, digamos, tome lo contrario, ¿no? Decida revocarlo. Y la Asamblea General es lo que es el órgano supremo. Entonces, podría revocarlo. Sería acuerdo de ellos. Sería válido la revocatoria. Ayúdame un poquito, doctor Tapia, tú que sabes estas cosas, ¿tú qué piensas? ¿Correcto? Hasta antes del momento de la extinción, la Asamblea podía revocar los acuerdos. Posteriormente, inscrito el acuerdo de extinción, ya no se podía inscribir un acuerdo. Está muy bien, ¿no? Creo que están asistiendo a clases. Pueden revocarlo. Los acuerdos son revocables. El de disolución puede revocarse. Y como dice el doctor Tapia, hasta antes de la extinción. Lógicamente, que la extinción, ya eso sí ya es irreversible. Ahí sí tendrían que crear o constituir una nueva persona jurídica. Pero hasta antes de la extinción, que la vamos a ver al final, que es una formalidad, el acuerdo puede revocarse. Ahora, otro tema que es importante y que está en la diapositiva al final, los efectos jurídicos del acuerdo de disolución. El principal es que cesan en sus funciones los órganos directivos, sus representantes y apoderados. ¿Qué quiere decir esto? Que adoptado el acuerdo de disolución, cesan en sus funciones el consejo directivo, el gerente general, los gerentes, el administrador, hasta el barrendero, no mentira, el barrendero no entra acá. Los representantes apoderados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los nuevos, quienes van a asumir esas funciones del consejo directivo, del gerente, de los apoderados, son los liquidadores. Por eso es importante que en la misma Asamblea General que adopte el acuerdo de disolución,
se adopte también el nombramiento de los liquidadores. Porque si solamente lo dejan en acuerdo de disolución, es como si dejaran descabezada a la persona jurídica. Lo dejarían sin órganos ejecutivos. Supongamos que adoptan un acuerdo de disolución y no nombran liquidadores. Por supuesto que no han sido asesorados por ustedes, porque ustedes ya tienen bien aprendida la lección. ¿Qué órgano de gobierno quedaría con vida dentro de la persona jurídica? Si se ha extinguido, o mejor dicho, se han cesado en sus funciones, el consejo directivo, el gerente y los apoderados. Los asociados. Ok, los asociados, quedarían los asociados. Y reunidos, El 10%. no, y reunidos, ¿qué conforman? Reunidos conforman la Asamblea General. Entonces, el único órgano de gobierno que queda con vida sería la Asamblea General. ¿Y cómo haríamos? Por ahí un miembro avispado agarra y dice, pucha, no nombramos al liquidador. Hay que reunirnos en la Asamblea General para nombrar al liquidador. ¿Cómo haríamos? ¿Quién convoca? ¿El presidente podría convocar? ¿Sería válida la convocatoria del presidente del Consejo Directivo? Bueno, según el estatuto del presidente solamente para efectos de nueva elección. En este caso podría convocar el 10%, ¿no?, de asociados. El 10% de asociados. ¿No has visto ese tema de la convocatoria? Sí lo han visto, ¿no? Con la doctora Yalena Culo o con el doctor José Dios, pero lo han visto, ¿no? Es el presidente quien lo reemplaza estatutariamente, pero la interpretación del artículo 85 no es que convoca el 10%, sino que el 10% va a donde quien tiene la facultad de convocatoria para solicitar, no es que exija. Todavía no ha llegado Keiko Fujimori al gobierno. Todavía no ha llegado. Va y solicita al presidente o al que estatutariamente o legalmente convoca, solicita que convoque. ¿Con cuáles y tales puntos? Y en este caso, ¿cómo salimos de este embrollo? ¿Alguien tiene facultad de convocatoria? Ya cesaron de sus funciones los miembros del Consejo Directivo. Los liquidadores no han sido designados. Yo voy donde ustedes, que son abogados, que han llevado su diplomado. Y señores, ustedes son expertos. ¿Qué solución o qué salida me dan? Dos cabezas piensan mejor que uno. O me voy donde el abogado en el frente. ¿Cuál es la asamblea que no necesita la convocatoria previa? La Asamblea Universal. Hay dos caminos, o la Asamblea Universal o la convocatoria judicial. No hay otro. Por eso, pero como ustedes han venido a su clase, entonces no van a cometer ese error y van a adoptar el acuerdo de disolución y el nombramiento del dictador. Ya no le doy más, creo, ¿no? Ya no le doy más alternativas. ¿Sí o no? Claro, sí. Okay. Pero este efecto jurídico es bien importante. ¿Ok? Bien. Continuemos. Bueno, ya lo hemos hablado, el acuerdo, lo ha dicho muy bien el doctor Tapia, que el acuerdo de disolución puede ser revocado hasta antes de solicitarse la extinción de la persona jurídica. Cuando se inscribe la extinción, no procede a inscribir el acuerdo de la disolución. Inscrita la disolución y designados los liquidadores, no procede la inscripción de actos de fecha posterior
otorgados por los anteriores representantes de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tú tienes un consejo directivo electo para el periodo 2016-2018. Fuiste elegido, por decir, el 1 de abril de 2016. Hoy día se acuerda la disolución. Supongamos, o bueno, vamos a poner el 1 de mayo, se acuerda la disolución, para que no sea tan forzado el 1 de febrero. Se acordó la disolución, pero el Consejo Directivo, con fecha 10 de mayo, se reúne. No, puede ser el Consejo Directivo o puede ser el presidente, con fecha 10 de mayo del 2016, el presidente, para hacerlo más verídico. Con fecha 10 de mayo del 2016, otorga una escritura pública de representación procesal al doctor Eduardo, ¿no? Ernesto, perdón. Malo, soy para los nombres. ¿Es válido este poder? ¿Esta escritura pública? No le vaya a soplar, doctor Tapia. Muchas gracias. No sería válido, doctor, puesto que el 1 de mayo ya había cesado sus funciones el Consejo Directivo y el presidente formó parte del Consejo Directivo, puesto que posteriormente en el 10 otorga poder o facultades a otra persona cuando ya había estado aquí. ¿Y qué pasa si yo te digo, doctor, discúlpeme, yo he sido elegido por 2 años, o sea, mi mandato va a vencer? Enero tiene 31 días, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, doctor Tapia? Mi mandato vence el 31 de enero de 2018. Yo, el 10 de mayo de 2016, estoy delegando mis facultades inherentes. Podría ser válido porque todavía no se extingue, no sé qué sea sea la extinción. etapa, por la etapa donde estamos en la primera disolución. La extinción todavía no se explica. La extinción, ese es otro tema. La extinción todavía no ha sido escrita. Entonces, ¿es válido ese poder o no? Sí. Es válido. Parafraseando a los candidatos electorales para presidente, como dice Kuczynski, no. Por favor, doctor Tapia, ilústrenos, intervenga, por favor. La representación del presidente ya habría cesado a partir de la toma del acuerdo de disolución, porque desde ese momento toda la representación le corresponde al liquidador. Entonces todo lo que he hablado antes no ha servido de nada. El efecto jurídico del acuerdo de disolución es que cesan en sus funciones todo el mundo, excepto la Asamblea General como órgano superior. El presidente, el gerente, si lo hay, en el caso de cooperativas, consejo de administración, comités, etc., todos cesan, apoderados. Entonces, ok, tu mandato vence en 2018, pero aquí venció, cesó. Con esa lógica, entonces, si nosotros nos extinguimos,
por decir, el 10 de octubre del 2016, este presidente todavía sería presidente de una persona jurídica que ya no tiene existencia ni legal, ni jurídica, ni fáctica. ¿Por el acuerdo, doctor? No. Si nos ponemos en el supuesto de que aquí ya cesaron todos, ¿cuándo podrían retomar? Si revocamos el acuerdo. Bueno, no se retoma, sino tendría que volverse a elegir a los miembros del Consejo de Gobierno. Se revoca la disolución, entonces ahí sí. ¿Quedó claro? Pregunta de examen, ¿ah? ¿Va a haber examen o no? Sí. ¿Sí? Por favor, pásenme la voz para hacer las preguntas, al menos de estos temas. Bueno, al menos este ejemplo sirvió para reforzar la idea, creo, ¿no, doctor Tapia? ¿Qué le piensa? El doctor Tapia es una eminencia, ¿no? Habla mucho mejor que yo. Flores. ¿Ah? Está floreciendo demasiado. Ese es mi defecto, hablo mucho. Liquidación. Bueno, quedó claro entonces la disolución, ¿no? La otra etapa, el segundo paso, es la liquidación. ¿Pero qué es la liquidación? Por ramos,